Todos los niños y todos los teen también. Los teens no, por favor. Los de 9 años a 13 no salgan, por favor. Ay, les dice, qué pesar. Es que están de vacaciones los maestros hoy. Solamente los chiquitos, ¿sí? Hasta los 8 años, ¿sí? Pueden salir. Gracias. Y por favor, tome su lugar. Gracias por estar aquí en esta mañana. ¿Cómo les fue esta Semana Santa? ¿Bien? ¿Sí? ¿Pasearon o qué? ¿Descansaron? No. ¿Cuántos salieron? Ah, bueno. Todos los demás durmieron el jueves y viernes un poquito más. Yo estuve en el pueblito de nosotros, en Chaparral, Tolima, y celebrando el cumpleaños número 93. 93 de mi abuelita. Está a 7 años de un siglo. Tremendo. Y algo particular con mi abuelita es que a ella casi siempre, o sea, desde que yo nací, o sea, hace como unos 20 años, eh, se le celebran el cumpleaños como si ya fuera la última vez, desde que yo nací. Y parece que la abuelita este año, y la abuelita se va con Cristo, ya está esperando la segunda venida de Cristo. La abuelita llega al siglo, ahí está contenta, tranquila, con tremenda vida. Una bendición, amén. Todos los abuelitos. Y démosle ese aplauso al Señor. Dios ha sido bueno. Y, y visitamos la tumba de mi abuelo. Ustedes saben que mi abuelo fue asesinado allá en el Tolima, siendo pastor, pero mis hijos no conocían la tumba donde estaba él. Entonces queríamos como que ellos tuvieran esa experiencia y me sorprendió un poco los hijos porque se arrodillaron ahí en la tumba y empezaron como a pensar y como, como ahí está el abuelo quien comenzó siendo pastor, después mi padre, nosotros, ellos siguen el ministerio y sentían como algo especial y, y algo que me parece especial es que cuando se trata de las tumbas, de las lápidas, pues siempre está ahí la fecha y está el nombre, ¿cierto? De la persona que falleció. Eh, Muchos famosos, muchos lugares, de hecho hay tumbas muy sobresalientes, hay tumbas que hemos visto de, por ejemplo, de mafiosos, que usted ve que eso tiene unos tremendos lujos, algunos con música 24 horas y una cantidad de cosas. Allá en Medellín conocimos muchas. Y uno sabe, bueno, ahí está fulano de tal. Pero hay una tumba que no tiene un nombre, ni una lápida, ni nada. Y es la tumba de Jesús, porque Él resucitó. Y eso es lo que celebramos un día como hoy, que Cristo no está muerto, sino que Él vive en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso bien fuerte al Señor. Y veía y meditaba un poco en lo que, en las cosas que han pasado por la familia. Eh, la Biblia dice en el libro de Éxodo 20 que el castigo de los padres sobre los hijos puede ser hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen al Señor, los que desprecian la palabra. En otras palabras, uno puede llevar a veces las maldiciones de ancestros hasta la tercera y cuarta generación de para atrás. Y cada que nos reunimos con nuestra familia encontramos una cantidad de cosas impresionantes. Y estábamos con mi hermano y desde homicidios, abusos, infidelidades, drogadicción, alcoholismo, lesbianismo, homosexualismo, todo lo que termina en ismo, todas esas cosas, todo lo que está en la hoja de pecados, y hay algunos pecados que están en mi familia que no están en la hoja de pecados de los encuentros. Así estábamos. Y todo eso hemos tenido que orar, reprenderlo, anularlo, cortarlo de nuestra familia, pidiéndole al Señor que traiga ese poder del que quiero hablarles hoy, el poder de la resurrección. Pero antes me gustaría saludar a las personas que hoy nos acompañan por primera vez. ¿Hay alguien que haya venido por primera vez a este lugar? Levante su mano, por favor.
Si usted vino por primera vez, bienvenida, gracias por levantar sus manos, bienvenida. ¿Alguien más? Bienvenidos. ¿Alguien más viene por primera vez? Queremos saludarlo. ¿Cómo lo recibimos en esta mañana? Fuerte ese aplauso al Señor por la vida de ellos. Gracias. Y un saludo también para los que están viendo esta transmisión en diferido. No está saliendo al tiempo en vivo, sino en la tarde por temas de la conectividad aquí en este lugar. Pero bueno, que Dios los bendiga mucho. Sé que Dios les va a hablar también en su momento perfecto. Yo le invito a que por favor cierre sus ojos y le diga: Señor, habla a mi corazón, a mi vida. Y te pido, Señor, que toda distracción, que toda carga hoy sea quitada y que no haya nada que robe, Señor, tu bendita palabra en mi vida, que va a dar fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir el tema viviendo en el poder de la resurrección. ¿Viviendo en el poder de qué? De la resurrección. Hay una historia que me parece muy especial y está en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículos 36. Lucas 24, versículo 36 en adelante. Dice la palabra, ahí la pueden leer conmigo: mientras ellos relataban estas cosas, o sea, estaban los discípulos hablando entre ellos, después de que Jesús había muerto y había pasado el proceso de la cruz. Y dice que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos se emocionaron y tuvieron paz en su vida porque creían mucho en Dios. ¿Sí es así o no? ¿Qué pasó con ellos? Mire, no estamos hablando de la gente. Estamos hablando de que sus propios discípulos se espantaron cuando vieron a Jesús resucitado. ¿Qué tal? Uno envidiando estar ahí, ¿sí? Uno soñaría haber visto a Jesús, pero los que vieron a Jesús y estuvieron con él 3 años, se espantaron. Y dice la palabra que aterrorizados y asustados pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos, mirad mis pies, que soy yo mismo. Tóquenme, dice, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos, dice, no lo creían a causa de la alegría, una alegría rara, y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Imagínese Jesús, claro, 3 días sin comer. No tendrán aquí que un pancito, pescadito o qué. Y dice ahí: ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió delante de ellos. Mire, Dios es tan bueno que toda la vida de Jesús se centró en varias cosas: en lo que es el amor, lo que es el perdón, la misericordia. Y desde que Él comenzó su ministerio hasta el final, y sin importar, como lo veíamos esta semana, el martes y el miércoles en la reunión que tuvimos esta semana, eh, camino al Calvario, Jesús era escupido, eh, le jalaban los cabellos, le tiraban cosas, lo maltrataban, tenía su cuerpo roto por los huesos y los pedazos de hierro que tenían esos látigos romanos. Y en medio de todo, lo único que Jesús hacía era proferir palabras de perdón y de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todo el camino al Calvario y en la cruz empezó a proferir palabras siempre de bendición, de consuelo, palabras de esperanza. Pero a mí me encanta que Jesús no solamente ese día murió, sino que dice la palabra, ascendió al cielo y arrebató también desde el infierno las llaves de la muerte. Al tercer día se levantó y tal vez continuando con su mismo mensaje de perdón, de esperanza,
no llegó a hacerle así a la gente. ¿Cierto? ¿Usted se imagina a Jesús? Yo te vi mechoneándome. Hey, acordate que yo te vi insultando. Hey, vos me negaste. ¿Cierto? Yo no veo que Jesús haya llegado con el ánimo de mostrar a la gente, ¡ah, se los dije! No, Jesús seguía con su mismo deseo de mostrar un reino diferente. Y de eso quiero hablarles hoy. A veces nosotros nos quedamos centrados en la cruz, pero no recordamos que Jesús murió, pero que Jesús resucitó. Diga conmigo, Jesús resucitó. Por eso estamos aquí. Yo no aceptaría nada de Jesús si no hubiera resucitado. Amo la Navidad, amo el nacimiento de Jesús, pero no tendría sentido si Jesús no hubiera que resucitado. Entonces vamos a ver solo tres cosas que van a ser importantes y que tienen que ver con el poder de la resurrección. Lo primero es el poder de la cruz y el poder de la resurrección. Eso es lo primero que vamos a ver. El poder de la cruz y el poder de la resurrección. Entonces veía yo allá en mi pueblo cómo salían estas procesiones y sonaban trompetas y gente iba adelante cantando, otros hasta llorando y llevaban el muerto ahí, ¿cierto? Ahí llevaban su imagen y estaban dando su vuelta y algunos tienen a un Cristo así todavía. Viven con un Cristo así, un Cristo muerto, un Cristo que produce lástima, pesar, que no dan ganas de seguir. Yo miré un cuadro que estaba ahí al lado de esa iglesia tradicional y al fondo no había un Cristo así, todo llevado, sino que había un Cristo como gobernando, siendo rey, rodeado de ángeles y como un cuadro, un artista tremendo tuvo que haberlo hecho, pero se veía ese cuadro allá al fondo impresionante. Yo decía, ay, en un Jesús así yo creo, en un Jesús que reina, que vive, un Jesús que no se quedó en la tumba, un Jesús que vino y conquistó por nosotros toda bendición. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo hemos recibido. Ahora, es importante entender esto. El poder de la cruz y el poder de la resurrección son diferentes. Desde la cruz nosotros ¿qué recibimos? Salvación, ¿cierto? ¿Qué recibimos? Sanidad. Porque en la cruz del Calvario Él nos redimió. Porque en la cruz del Calvario Él se hizo una llaga completa, dice la palabra, y por sus llagas fuimos ¿qué? Por sus llagas fuimos sanados, fuimos curados de toda enfermedad. Entonces en la cruz recibimos también el perdón de nuestros pecados, porque el castigo de nuestros pecados lo llevó Jesús. Nuestra vergüenza la llevó Jesús en la cruz. En la cruz recibimos libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado, libertad de toda maldición generacional, libres de la pobreza, libres de toda enfermedad, libres de todo lo malo que pueda llegar a nuestra vida. Eso lo recibimos ¿desde dónde? Desde la cruz. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con el poder de qué? De la resurrección. El problema es que muchas veces nos quedamos con los beneficios de la cruz y se nos olvida que Jesús no solo se quedó ahí en la cruz. Y hay algunos que se quedaron solo ahí, olvidando cuál era el verdadero propósito de Jesús. El propósito de Jesús era redimir a la humanidad y traernos la victoria, no quedarse ahí en la cruz. Ahora yo me pongo a pensar cuál era el pensamiento de la gente que estaba con Jesús en esa época. Ellos lo vieron hacer milagros de toda clase. Levantó muertos, sanó ciegos, cojos, paralíticos. Él caminó sobre el agua, multiplicó la comida. Ustedes ven que Jesús todo el tiempo hizo cosas sobrenaturales. Pero esa misma gente que después estaban gritando, crucifíquenlo, y estaban maltratándolo, tal vez tenía dentro de sí un pensamiento ya de duda, un pensamiento como de frustración, de derrota, un pensamiento, yo diría, de decepción. Y yo creería que ese era el ambiente que se movía alrededor de Jesús. Un ambiente de decepción porque aquel hombre que se mostró tan poderoso, que decía ser el Hijo de Dios, ¿cómo era posible que se muriera? ¿Cómo se dejó llevar por los soldados y por la gente? ¿Y cómo se dejó maltratar si era Dios?
Pero dice la palabra que Él se hizo que el cordero, el sacrificio perfecto para que tú y yo pudiéramos experimentar la vida. Recuerden, la Pascua, ¿qué significa? Pasar o saltar. Para que nosotros pasáramos de muerte a vida. No olviden que esa es la Pascua. Hoy se celebra el domingo de Pascua. Y se une a el día de resurrección de Jesús según la tradición. No es que nosotros estemos entrando en la tradición, pero yo sí aprovecho para que podamos hablar con conocimiento de lo que el Señor Jesús hizo. Y qué bueno poder meditar en esto. No solamente la gente estaba decepcionada de Jesús, sus discípulos. Sus mismos discípulos les costó creer que Él iba a resucitar. De hecho, no lo creyeron. Al punto que dice la palabra que ellos estaban reunidos, yo creo que estaban pensando, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Nos pusimos a creer en este Señor, el hombre se murió y nos están persiguiendo a nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cada uno para su lado o qué? Y Jesús viene en medio de ellos. Muchachos, ¿cómo van? Aquí estoy, como les dije. Y todos dicen que se aterran. Yo no sé cuál sería la cara de Pedro, de Juan, de Jacobo, de todos los discípulos, de terror. ¿Cuál será la cara de terror de ellos? Y Jesús dice, pero ¿qué pasó? Yo pensé que me estaban esperando. Y ellos no lo podían creer. Los discípulos, a quien Él les había explicado el plan de salvación, de redención, a quien les había repetido una y otra vez, es necesario que yo padezca, que yo muera, pero al tercer día me voy a levantar. Yo creo que ellos tenían otra imagen de lo que era levantarse. No sabían que era la resurrección. Y dice la palabra que después de esto no solamente dejó que lo tocaran, dejó que lo vieran, que afirmaran que la palabra se cumplió, que Él era el Hijo de Dios, sino que dejó que hasta, ¿cuál fue el incrédulo? Tomás, metiera el dedo en donde le clavaron la lanza, metió las manos, el dedo también en las manos. Yo creo que él decía, es que es imposible. Yo vi cuando lo mataron, yo vi cómo lo torturaron, yo vi cuando lo enterraron. A ver, ¿dónde está la tumba? En Israel, usted puede visitar aparentemente el lugar donde estaba la tumba de Jesús, pero es algo más simbólico, más bien. El lugar es cerca, pero realmente el Israel de hace 2000 años está más o menos entre 4 a 8 metros debajo del Israel que vemos hoy. Hay lugares que usted puede visitar que son reales de la época de Jesús. Por ejemplo, la casa de Pedro, usted puede visitar la casa del rey David, usted puede visitar muchos lugares que están ahí en la Biblia y todavía están ahí, pero están, o sea, usted tiene que bajar escalas y llegar hasta allá, porque la arena del desierto todo el tiempo va como cubriendo. Y algo que yo veía es que Jesús no tiene una lápida, no tiene una tumba. Usted puede ver dónde están los huesos de José, los huesos de Pedro, los huesos de cada uno de los que están ahí. De hecho, la mayoría de los apóstoles murieron de formas impresionantes. El que tuvo la muerte más tranquila fue Juan, que murió en una isla solo, donde escribió el Apocalipsis. De resto, los demás aserrados, crucificados al revés, apedreados, torturados. ¿Quién muere por una mentira? ¿Por qué le daríamos relevancia a un hombre que habló bonito del amor o del perdón? ¿Por qué alguien marcaría esa fecha como un antes y un después? Dos eras, antes y después de ¿quién? De Cristo. Así que creemos históricamente en Jesús, históricamente, porque es una realidad. O sea, creer en Jesús como creer en Sócrates, Platón, iba a decir Plutón, como creer en Simón Bolívar o Cristóbal Colón o algún personaje que haya dejado una huella. Hay gente que dejó huellas en la ciencia, hay gente que dejó huella en la psicología o en la medicina, y ahí están sus nombres y ahí están sus tumbas. Pero ninguno de ellos aparece que murió y resucitó. Ese es el Jesús, ese es el Dios en que nosotros creemos. Creemos en Jesús históricamente, sí, amén.
existió. Si usted no lo quiere aceptar, pues no crea en la historia. Ahí están los escritos históricos. Geográficamente, ahí están los lugares. Ahí están las personas. Ahí están los reyes de la época. Es historia. Así que se puede confirmar, pero el problema es que muchos creen en ese Jesús solamente de la historia. No creen en el poder de la resurrección. ¿Cuál es la diferencia? El poder de la cruz nos muestra el amor de Dios, la redención. Nos muestra su plan y su propósito de salvar al hombre. Y cuando hablamos de la resurrección, hablamos de empoderamiento. Diga conmigo empoderamiento. ¿En qué? Cuando el Señor resucitó, vino y se hizo presente y se dejó ver y tocar para que nosotros nos diéramos cuenta de que ahora Él tenía las llaves de la muerte y de la vida. Pero nos estaba transmitiendo una autoridad. Vayan por todo el mundo, prediquen que el evangelio. Pero hagan algo, hagan lo que yo hice. Vayan y sanen. Vayan y liberen. Vayan y salven a la gente. El problema es que vivimos con la cruz, pero no vivimos con el poder de la resurrección, que empodera nuestras vidas para que no solamente oremos por sanidad de nosotros, sino que oremos por aquellos que están enfermos. ¿Podemos nosotros autoliberarnos? Sí, claro, orar para que el Señor rompa toda atadura de mi vida, toda cadena, pero también el Señor me ha empoderado para que yo ore por otros y sean libres de toda atadura. ¿Me hago entender? El Señor quiere que seamos salvos, pero salvos para salvar a otros. Pero el problema está cuando nosotros no entendemos que Jesús resucitó para empoderar, para darnos la capacidad de ser como Él. El Señor que dijo, cosas como estas y aún mayores ustedes harán. Mire lo que ha hecho el Señor. Nos ha dado la confianza de tener el poder para llevar sanidad, liberación, salvación a aquellos que nos rodean. Este año no va a ser un año donde tú vas a vivir con un Cristo muerto, donde tú vas a ver a ese Cristo crucificado todo el tiempo, donde le lleva los pecados. No, este va a ser el año donde tú vas a vivir el poder de Dios que te va a llevar a ver la gloria de Dios y los milagros en cada área de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso se tiene que practicar. La semana pasada hablaba con mi hermano que estaba en Medellín pastoreando y hicieron 2 encuentros de hombres y de mujeres, pero enviaron como coordinadores de encuentro a 2 personas que no tenían mucho tiempo de liderar. Casi siempre se mandan a estos encuentros a coordinar a las personas con más experiencia, que lleven más tiempo ministrando, dando la palabra. Pero ellos mandaron a 2 personas que estaban comenzando en ese proceso de liderazgo y se sorprendieron cuando en el recibimiento del encuentro llegaron sillas de ruedas en alto, muletas, personas que vivieron solo milagros de sanidades en ese lugar. ¿Saben por qué sucede eso? Porque hubo alguien que en ese momento recordó que no solamente Jesús está en una cruz para bendecirnos, sino que en nosotros opera su poder para nosotros bendecir a otros. ¿Me hago entender? Tenemos que practicarlo. ¿Hay alguien enfermo en tu casa? No llames al pastor, no llames a tu líder. Tú ora, porque el Señor te ha dado a ti el poder para sanar. ¿Hay alguien en depresión? Pasando por ansiedad, por afanes, está lleno de temores. Tú ve, ora y ministralo, porque tú tienes el poder de la resurrección en tu vida y el Señor va a orar a través de ti. Tú eres un canal de bendición. Qué importante esto. Esa es la diferencia. O me quedo con el poder de la cruz, está bien, recibe los beneficios, pero el poder de la resurrección nos lleva a actuar, a hacer más, a ser útiles, a ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Me hago entender? Ahora, número 2,
Cuando hablamos de el poder de la resurrección, tenemos que hablar también, discúlpeme que se me cerró esto, los resultados de la resurrección. Cuando hablamos de los resultados de la resurrección, lo primero que sucedió es que se partió en dos eras, el tiempo, el mundo. Fue el fin de la era de ¿qué? De la ley, y el comienzo de la era de ¿qué? De la gracia. ¿Qué quiere decir eso? De ninguna manera podemos entender que el Señor Jesús vino a abolir la ley. No cumplan la ley porque estamos en la iglesia. No cumplan la ley porque somos hijos de Dios. A mí no me digan que cumpla y que no me pase los semáforos porque yo soy un hijo de Dios y el Señor me guarda. No, no es así. De hecho, todo lo contrario ocurre. Que la ley que había que cumplir, Jesús la cumplió. Jesús cumplió con todas las leyes. Él era judío de judíos. Era un hombre que cumplía todas las normas, todos los principios. Pero lo que dice la palabra es que la ley mata. El Espíritu vivifica. ¿Por qué estaban estos hombres colgados en la cruz? Porque eran acusados de pecar. Eran acusados de cantidad de cosas, tal vez robos, abusos, tal vez eran homicidas, yo no sé. Pero desde ahí viene Jesús a mostrar en la cruz del Calvario que Él tiene el poder para salvar por gracia. Y le dice al ladrón de la cruz: no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero qué hizo ese hombre para merecer la salvación? Nada. Bueno, sí, una cosa: creer en Jesús. El creer en Jesús nos lleva a experimentar el fin de ¿qué? De la ley. La Biblia dice: la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Cuando hay pecado en la vida de alguien, entonces viene una separación de Dios. Eso es lo que significa muerte. Viene una separación de la bendición. Y hay personas que tal vez, aunque conocen del Señor, siguen viviendo, rompiendo la ley, abusando de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que se han enriquecido, algunos han prosperado haciendo cosas ilícitas, robándole al país los impuestos, por ejemplo, haciendo chanchullos en sus negocios, juntándose con gente que no es correcta. Algunos con sus trucos hacen negocios y meten cosas que no son. Y entonces vienen y algunos piden hasta la oración: pastor, ayúdeme a orar. Mire, que me salga este negocito, que este viajecito lo logre hacer, que me llegue tal mercancía. Ahí está, pastor, recursos para la compra del templo. No bendigas al Señor así. Así no. El Señor no puede bendecir a alguien que está rompiendo ¿qué? La ley. Porque somos salvos y estamos en la gracia, cumplimos la ley. Porque a través de la ley conocemos el pecado. Si no hay ley, no conocemos el pecado. Entonces el Señor estableció 10 mandamientos. Pero la ley dice que el que rompe uno de ellos, el que quebranta un mandamiento, se hace culpable de todos los otros 9. ¿Quién podría ser salvo? Entonces tendríamos que estar matando animalitos. Porque sin derramamiento de sangre, según la práctica religiosa, no había remisión de pecados. Entonces siempre tocaba estar matando un becerro o un palomito o un cordero, dependiendo del nivel de pecado que tuviéramos. Pero todo eso hacía parte de ¿qué? De las leyes. Pero qué bueno que ahora el Señor vino y se hizo un sacrificio perfecto. El cordero inmolado, el que se entregó, el que fue dejándose inocentemente llevar hasta la cruz. Él podía hacer cualquier cosa, pero se dejó llevar solamente para mostrar ese sacrificio perfecto. Escuchen esto: la era de la gracia hace que nosotros ahora podamos solamente con la fe ver la salvación. La gracia significa que el Señor pasa por alto el juicio cuando tú crees y te apartas y te arrepientes. Pero hay gente que juega,
¿Qué es una persona que vive jugando con la gracia? Una persona que viene y ora, se arrepiente de estar haciendo lo malo, pero no cambia y sigue en su mismo mundo. Perdóname, Señor, sigo en la fornicación, pero no está dispuesto a respetar a su novia y a darle el nivel, o a su novio y hacerse respetar hasta el matrimonio, pero oran y vienen a la iglesia y siguen en el mismo pecado. No tienen en sus planes abandonar el pecado. Y hay personas que viven acá, digamos, teniendo una bendición que fue conquistada por sus ancestros de una manera ilícita. Hay gente que tomaron propiedades, tierras por la fuerza. Hay gente que robó, hay gente que hizo muchas cosas. Y es ahí donde, si tú identificas lo que pasó en tu casa, en tu familia, tienes que empezar a romper toda maldición para que eso no traiga una consecuencia sobre ti y sobre tu familia. No te estoy diciendo entonces devuelve todo, te estoy diciendo rompe la maldición en el mundo espiritual. Porque no importa si pasó hace 20 años, 30 o 40 años, en el mundo espiritual hay eternidad. No hay tiempos. Si hay una puerta abierta que se abrió por pecado hace 20 años, tú ciérrala en el nombre de Jesús. Aplica la sangre de Jesús. Métete en un tiempo de ayuno y dile, Señor, muéstrame qué es lo que está trayendo a mi vida maldiciones. ¿Qué es lo que puede traer a mi vida y a mis generaciones? Juicio. Porque yo no quiero vivir bajo juicio, yo quiero vivir bajo la gracia. Pero la gracia no nos exime de la ley. Cumplamos la ley, no la rompamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los resultados de la resurrección es que comenzamos a vivir una época, una era de gracia. Y número 3, cuando la resurrección, el poder de la resurrección está en nuestra vida, entonces van a haber algunos resultados. ¿Qué es lo que significa vivir en el poder de la resurrección? Y aquí tengo algunos ejemplos. Cuando tú vives en el poder de la resurrección, el libro de Filipenses 3, versículo 4 en adelante, Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, mire la autoridad de Pablo. O sea, si es por chicanear en la carne, yo tengo de qué confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, como diciendo, yo soy mejor que todos ustedes. Y empieza a decir quién es. Versículo 5, circuncidado al 8º día, o sea, cumpliendo la ley de los hebreos, del linaje real de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Como quien dice, nadie puede decir nada mío, decía Pablo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Pérdida. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dejémoslo hasta ahí. Pérdida y ganancia. Para Pablo no era una pérdida dejar los títulos, su posición social, su dignidad. Dice, todo lo que para mí tenía importancia se convirtió en basura, pero todo lo que yo he perdido ha sido duplicado, multiplicado, mejorado por causa del conocimiento de Jesucristo. Yo no sé cuántas personas aquí han renunciado a muchas cosas que no son correctas por causa de Jesucristo. Mire, cada no que ustedes le han dado al mundo, al pecado, van a ser 2 sí para el Señor, y el Señor multiplicará todo lo que tú has hecho para Él. El Señor te lo devolverá multiplicado por 1000. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé qué has perdido, familia. Amigos te han abandonado por causa de Jesucristo. Te han echado de un trabajo.
Hay personas que han perdido negocios porque son cristianos y aunque esa era la oportunidad de salir adelante con su familia, sabían que algo bueno no había en ese negocio y tomaron la decisión de obedecer a Jesús. Déjame decirte, mi Señor es el proveedor. Él es nuestro socorro. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Cuando hablamos de pérdida o ganancia, estamos hablando de que hay personas que todavía siguen estando atadas a esas tres enfermedades de este siglo. ¿Cuáles son? La depresión, el estrés y la ansiedad. Recuerden, yo lo repito mucho porque ataca a muchas personas en la iglesia. La depresión es exceso de ¿qué? De pasado. ¿Ya se les olvidó? No. La depresión es exceso de ¿qué? O sea, cuando tú dices, es que yo no hice esto, yo me hubiera puesto a estudiar y ahora míreme la vida que tengo y ahora vea, y yo no hice esto otro, y entonces la depresión viene por lo que no hiciste en el pasado. El estrés viene por exceso de ¿qué? Presente. Cuando hay exagerado trabajo y entonces trabajas mucho, pero no es que tengas más plata, tienes mucho trabajo y mantienes pelado. Porque esa es una estrategia diabólica que todavía le funciona al enemigo. Recuerden Éxodo 1, Faraón dijo, para que ellos no se den cuenta de quiénes son y lo que pueden hacer, multipliquen las cargas, háganlos sentir pobres y miserables. Y eso es lo que muchas veces hace el enemigo a este tiempo, que tú no tengas tiempo para leer la palabra, que tú no tengas tiempo para orar con la excusa de que estás trabajando mucho. Pastor, es que el Señor me bendijo con un trabajo impresionante, no tengo tiempo para leer, ore por mí, lea por mí, que me vaya bien. Ahí está el apoyo para la iglesia. Miren, no saque excusa. La maldición está cayendo sobre su vida. No se aleje de Dios, no se separe de Dios por causa del trabajo. El estrés mata. Y se los digo, hace 20 días murió un amigo, discípulo en Medellín. Y fue por eso. Su última carta decía que no podía más por el estrés. Tremendo psicólogo, especialista, fisioterapeuta, su hijo, su familia hermosa. Pero él decía, ya no puedo más. La preocupación y el estrés fue tan fuerte que empezaron los gases a producir una cantidad de cosas en su cuerpo que finalmente provocaron un infarto. 42 años. Un hombre así, musculoso, nunca sufría de nada. Tenga cuidado porque el estrés sí mata. Yo renuncié el año pasado a mi trabajo como funcionario porque llegaron personas a tratarme mal, a esclavizarme, a obligarme a los domingos. Imagínense, el domingo es el día de nosotros acá. A estar en lugares solamente perdiendo el tiempo. Pero querían era atacarme en mi fe. Y me empezó a dar ácido úrico, problemas de articulación, problemas en el corazón. Porque el estrés mata. Pero escucha esto, tú ves países como Estados Unidos, estuvimos ahí varios años, y el pecado es ese. Hay tanto trabajo y los jovencitos, los hijos de ellos no quieren que le estén dando los mejores tenis o que anden en el mejor carro. Ellos necesitan a sus papás, pero sus papás nunca están porque hay mucho trabajo, mucho estrés. Tengamos cuidado de no caer en el mismo juego del mundo. Exceso de trabajo que al final lo único que va a producir es que nos va a separar de nuestra familia, nos va a separar de Dios y nunca va a venir la prosperidad. ¿Qué significa la palabra próspero? Que nos va bien en todo. ¿Qué significa próspero? ¿Cuántos quieren ser prósperos? Mire, no es que yo quiero es plata. Bueno, pues hágale, consígala, esa, así como llega se va. Porque eso es un chiste del diablo. Hacernos creer que si nosotros tenemos mucho dinero, entonces ya, solucionado todo en la vida. No, no es así. No es así. Dios nos está bendiciendo a nosotros y cuanto más le servimos a Dios, Dios multiplica a nuestros clientes en nuestra empresa.
Dios multiplica nuestros recursos financieros cuando le servimos al Señor. El hecho de que tú estés aquí hoy nos habla de que ustedes están apoyándose en el Señor. Él es la fuente de tu bendición. Él será siempre la fuente de tu riqueza, de tu sanidad, de tu salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el poder de la resurrección. Ver a Jesús como el que tiene el poder, pero que nos lo da a nosotros para vivirlo. Pérdida y ganancia, vida de poder e impacto. Se me fue una A en vez de E. Que tu vida se convierta en una predicación, que la gente diga, yo quiero ser así como Camilo. Sí, yo quiero ser así como Hernán, como Cristian. Yo quiero ser así como Sandra. Que miren el testimonio y digan, yo quiero esa vida, yo quiero ser como ellos, que viven disfrutando todo, viven en paz, prosperan, avanzan. Hay un plan, hay un propósito. Yo lo veo en mi casa. Ahorita estuvimos rodeados de mucha familia, pero uno ve que hay personas en su misma familia que siguen estando en el mismo punto de hace 10 años, 20 años, 30 años. Pero quienes estamos en el propósito, estamos avanzando en todo. Eso produce muchas veces envidias, produce que la gente hable, pero conviértete tú en alguien que vas a inspirar a otros. Que tu vida sea un ejemplo, que impactes vidas, pero con el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo en tu vida. Y termino diciéndoles que sin la amistad con Dios, nada de lo que acabamos de compartir va a llegar. Tú tienes que alimentar tu relación con el Espíritu Santo a diario si quieres experimentar el poder de la resurrección. Hay gente que no tiene el espacio, no tiene el tiempo y quieren que otros paguen ese precio de orar, de leer. No mandes a tu líder a orar. No mandes a tus hijos a orar. No mandes a tu esposa a orar. Eso te corresponde a ti como cabeza del hogar. Hablo para los casados. Pero el Señor quiere en este tiempo que ya no vivamos mirando a un Cristo caído, a un Cristo destruido, derrotado, porque es que Jesús no tenía ese plan. La cruz no era el plan, la resurrección era su propósito. Y mostrar la bendición, la victoria más grande de todos los tiempos. Jesús logró liberarnos de toda maldición. Yo le invito a que hoy medite un poco en estas palabras. El poder de la resurrección en un día donde, como hoy el mundo celebra la Pascua, muchas veces sin conocimiento, pero el mundo celebra que Jesús resucitó, pero muchas veces no viven como si Jesús hubiera resucitado. Yo le invito a que hoy tú tomes una decisión. ¿Cómo vas a servir al Señor? ¿Cómo le vas a seguir? Mira al Señor como el Todopoderoso, como el Rey, como el que te va a dar la victoria en todas las áreas de tu vida, en donde tú vas a ver la multiplicación, la bendición, y te va a usar a ti para que tú lleves esa bendición a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si estamos de pie y le damos un aplauso bien fuerte al Señor y oramos? Fuerte ese aplauso a Dios. Él es nuestro Salvador, sanador, el que nos da el poder para liberarnos. Y antes de tomar hoy la Santa Cena, yo quiero invitarte a que evalúes tu vida. El salmista decía, examíname, oh Dios, conóceme, conoce mis intenciones. Si hay pecado en mi vida, revélalo. Tú estás aquí hoy y yo de corazón espero que no lo estés haciendo de una manera religiosa, sino que realmente en tu corazón esté el deseo de experimentar el poder de Dios de una manera viva. Cristo resucitó y yo le invito hoy que por un momento usted cierre sus ojos y le diga, Señor Jesús, hazme digno de tomar la copa y comer el pan. Allí con tus ojos cerrados dile, Señor, yo no quiero quitar mi mirada de ti. Dile, por favor, Señor, ten misericordia. Sé que tú miras de lejos al orgulloso, al altivo, pero dile, hoy me acerco a ti y te pido
que me permitas honrarte, agradarte, servirte, experimentar el poder de la resurrección. Dile: Señor, yo no quiero vivir como aquellos que te rodearon y dudaban y se sintieron frustrados. Tal vez algunos se sintieron desilusionados. Pero dile: Señor, hoy entiendo, no necesito verte para creer. Yo sé que tú vives. No hay una tumba. Partiste la historia en dos, pero partiste mi vida en dos. Antes, bajo una vida de esclavitud al pecado, pero decláralo: hoy soy libre del pecado. Soy libre de la maldición. Soy libre de la enfermedad. Soy libre de la escasez y de la ruina. Dile: Señor, soy libre para servirte. Limpia mi corazón. Lávame con tu sangre. Y que no haya nada en mi vida que estorbe que tú bendigas mi vida.